en relación a las 11 medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Le damos la bienvenida a los funcionarios del Gabinete Económico y escuchamos las palabras del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la prensa. Muy buenas tardes también al querido pueblo salvadoreño y también a los funcionarios que me acompañan en esta conferencia de prensa. Este día, como Gabinete Económico del gobierno del presidente Nayib Bukele, queremos dar a conocer algunas de las situaciones que hemos identificado en el monitoreo de los precios de los combustibles, y cuáles podrían ser algunas posibles acciones para los próximos días. También así hacer un recuento de todas las acciones que nosotros hemos estado ejecutando tanto en el territorio como también desde otras instancias como la Asamblea Legislativa con la aprobación de iniciativas. Bien, como todos saben, los precios de los combustibles han experimentado una variación, digamos, en positivo para el bolsillo de los salvadoreños. Han empezado a reducirse los precios internacionales del petróleo. No obstante, esta reducción de precios todavía no alcanza para llegar a los niveles en los que el gobierno de la República había fijado el precio de los combustibles. Básicamente a los 4.14 que conocemos para la gasolina regular, pero hemos tenido sí algunas reducciones importantes. Es falso que, como lo planteaba un titular de un rotativo que es adverso siempre al gobierno, diciendo los precios de los combustibles se reducen, pero solo el ahorro solo lo recibe el gobierno. Eso es falso. El gobierno no está recibiendo nada por esa reducción del precio de los combustibles. ¿Que hay que pagar menos subsidio? Claro que sí. Pero así como también si hubiera subido mucho más el precio de los combustibles, llegamos a tener precios de $6.28, $6.28 para la zona oriental en la gasolina especial. Es básicamente impagable. ¿Y a quién le tocaba asumir todo ese subsidio? Al gobierno de la República. El consumidor como tal nunca sintió un incremento más allá de los 4.14 en la gasolina regular, como les decía. Entonces, todos estos incrementos el gobierno tiene 5 meses ya de estarlos soportando. ¿Cómo lo hemos financiado? A través del ataque a la evasión fiscal, mejorando nuestras posibilidades de recaudación y también buscando algunas operaciones que suavicen el impacto en la caja fiscal. Si bien es cierto, las variaciones empiezan a ser alentadoras en algunos productos, todavía nos hace falta mucho para que salgamos de la crisis como tal. Llegar a los niveles prepandemia no ha sido fácil en muchos de nuestros indicadores económicos: turismo, crecimiento económico, recaudación tributaria. Volver de una crisis inflacionaria a los precios anteriores que teníamos antes de la llegada de estos, tampoco es que sea tan fácil. El gobierno ha atenuado todo lo posible el impacto de la crisis inflacionaria y ahora nos corresponde continuar con el esfuerzo para que los niveles de los precios vuelvan a sus niveles normales. La Defensoría del Consumidor, el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, el Ministerio de Hacienda se han desplegado por completo en el territorio nacional y eso ha permitido que no haya abuso en los precios. Ahora nos corresponde, como instituciones también, continuar con estas verificaciones en el día a día para verificar o para constatar que los precios vuelvan a los niveles pre-crisis inflacionarias. No vamos a permitir que ningún productor nacional, ningún empresario nacional mantenga precios más altos cuando no existe una justificación para tal fin. La Defensoría del Consumidor tiene todos los parámetros de los mercados para determinar cuáles son los precios justos a los consumidores y vamos a verificar que esto se cumpla. Si no, les caerá todo el peso de la ley, como lo hemos reiterado en varias ocasiones. El costo fiscal de las medidas que nosotros hemos mantenido hasta esta fecha
asciende alrededor de 240 millones para el tema de los combustibles, más alrededor de otros 120 millones más en costos del gas licuado y el subsidio pues a los aranceles de los 20 productos más importantes de nuestra canasta básica. Es decir, hemos alcanzado o vamos a alcanzar hasta el 31 de agosto una inversión total de alrededor de 360 millones, ¿no? Entonces es importante que se entienda que el gobierno de la República, al contrario de lo que han hecho otros gobiernos, que han otorgado subsidios, pero después cuando los precios de los productos empiezan a bajar, empiezan a recuperar esos subsidios otorgados. En el caso del gobierno de El Salvador no vamos a recuperar absolutamente nada de los bolsillos de la población. Vamos a seguir atacando la evasión fiscal y vamos a continuar mejorando nuestros sistemas de recaudación. Pero la población en general puede tener la certeza de que no vamos a tratar de recuperar ni un centavo de la inversión realizada desde el Fondo General de la Nación. ¿Por qué? Porque son los impuestos de los salvadoreños y es en ellos que deben terminar estos impuestos. Así que vamos a continuar. Los decretos que mantienen vigente el precio de los combustibles vencen el 31 de agosto. Ya estamos próximos, pero todavía falta monitorear los cambios que puedan haber en los precios internacionales del petróleo. Tenemos la buena noticia que ya el petróleo, digamos, que consume el país, que es el WTC, ahora ya estaba por debajo del valor de los $90, algo que no había sucedido en los días previos, ¿no? Entonces, al tener esta buena noticia, podemos ir previendo que existe una reducción. Faltan algunos factores todavía por definir internacionales, la llegada del invierno a Europa, qué va a pasar con el trato de gas alemán-ruso y si van a continuar las operaciones en Ucrania por parte de Rusia, si el conflicto continúa, hasta cuándo se extiende. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos a continuar monitoreando, no depende de nosotros, pero lo que sí es claro es que vamos a mantener las medidas vigentes mientras las situaciones inflacionarias se mantengan. Así que, por último, quiero reconocer el trabajo que han hecho nuestras unidades, digamos, de presencia en el territorio, tanto la Defensoría del Consumidor como el Viceministerio de Transporte, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, nuestra Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de sus diferentes dependencias, la misma Dirección General de Impuestos Internos. Sin el trabajo desplegado en todo el territorio nacional, el costo, los 370 millones o 360 millones que hemos, digamos, invertido hasta la fecha, pudiera haber sido agua derramada en el desierto, no hubiera servido de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la población o la gente malintencionada siempre hubiera realizado abusos en los precios al no tener a nadie verificándolo. Por eso ha sido muy, muy importante que nuestra estrategia haya sido integral, no solo lanzando las iniciativas de ley junto a los subsidios, sino constatando que todos los empresarios y todos los consumidores nos apeguemos a las reglas del mercado y no existan abusos. Así que quisiera destacar y felicitar a toda nuestra fuerza en el territorio, que de hecho en este momento todavía se mantienen en el territorio. A esta hora que nosotros estamos dando una conferencia, muchos de ellos están realizando inspecciones en muchos locales, y esto ayuda pues a que realmente la estrategia y el plan anticíclico del presidente Bukele tenga un éxito real y lleguemos a los resultados que estábamos esperando. Somos el país de Centroamérica que menos embates por la crisis inflacionaria sufrió en todos los sentidos: precios de los combustibles, niveles de recaudación, importaciones. No ha habido en ningún momento riesgo de desabastecimiento en el país. Nuestra producción nacional empezó a crecer. Creo que ya el ministro va a empezar a compartir un poco más de datos de nuestra producción nacional de maíz, que por fin se está acercando a la autosostenibilidad en nuestro país. Es algo que era impensable, y nuestra ministra también va a dar algunos detalles más sobre algunos indicadores, pero hemos sido el país, gracias a Dios y a la implementación oportuna de las medidas, que menos efectos por la crisis inflacionaria ha tenido, y muestra de ello es que muchos países
continúan siguiendo el ejemplo de El Salvador. Así que eso es básicamente lo que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, ministro. Escuchamos las palabras de la ministra de Economía, María Luisa Jayén. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a los medios de comunicación que una vez más nos permiten poder llegar a la población salvadoreña para poder darle los detalles del avance de todas esas medidas que se toman a partir de marzo de este año para poder mitigar al máximo ese incremento de precios a nivel internacional que redunda en incremento de precios a nivel local. Como recordarán, El Salvador fue uno de los primeros países que en su momento construyó e inició a implementar un plan integral de medidas para poder evitar el fuerte impacto del alza de precios a nivel internacional en la población y en nuestras empresas. Con ese mismo compromiso con el que atendimos la pandemia del COVID-19, con ese mismo compromiso nos dimos a la tarea a partir del mes de marzo, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, de unir esfuerzos las distintas instituciones de gobierno involucradas y de trabajar sin descansar en este caso para poder proteger el bolsillo de los salvadoreños. Hoy, con mucha satisfacción, y al igual que el ministro Zelaya, reconociendo especialmente a todos nuestros equipos que han estado en territorio, incluyendo fines de semana, incluyendo feriados, comparto algunos de los avances más importantes en la implementación de estas medidas. A partir de abril de este año, toda la población y las empresas que consumen combustible han pagado no más de $4.32 por cada galón de gasolina superior, $4.15 por cada galón de gasolina super y $4.04 por cada galón de diésel. Gracias a la fijación de precios de combustibles impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños han percibido nuevamente desde el mes de abril, en algunos casos más de $40, y esto es bien importante, a nivel mensual, es decir, un ahorro de $40 mensuales al ser beneficiarios de esta medida que se implementó a nivel transversal. Estos precios se comparan, los precios que mencionaba anteriormente, $4.14 hasta $4.32, se comparan con ese pico máximo, ese monto máximo que llegó el precio del petróleo en los meses anteriores, hasta de $6 por galón. Asimismo, los salvadoreños han continuado percibiendo esos beneficios que brindan dos programas de subsidios a la población. Uno es el subsidio focalizado por $8.04 para la población con un mayor nivel de vulnerabilidad, pero también un subsidio de estabilización de precios que es generalizado y que sirvió para mantener los precios también del gas. Este subsidio ha llegado a ser de más de $4 para la población que consume tambos de gas de 35 libras. Con ello, solo para dar un ejemplo, la población, un salvadoreño, una empresa que se beneficia de ambos subsidios ha tenido un ahorro de $12 cada vez que ha ido a comprar su tambo de gas. Pero para que estas medidas fueran totalmente eficientes y se implementaran de la mejor forma, fue muy importante y ha sido muy importante y será siendo importante ese trabajo conjunto que hemos desarrollado con la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Hacienda y por supuesto pues la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía para poder inspeccionar y garantizar que la calidad, el precio del combustible, el precio del gas, todos estos fueran los adecuados. Y es así como a la fecha se han ya realizado más de 32.400 inspecciones. Entre estas, más de 17.700 han sido en estaciones de servicio, 222 inspecciones han sido en las plantas envasadoras de gas licuado de petróleo, y se han también visitado y realizado inspecciones en más de 14.600 puntos de venta de gas licuado a nivel nacional.
Todos estos esfuerzos, como lo mencionaba el ministro Zelaya, hacen que hoy, al día de hoy, El Salvador sea el país con los menores costos en cuanto no solo al combustible, sino al gas licuado, tomando en cuenta todos estos programas que se han venido implementando a partir de marzo de este año. Pero más allá de ser el país que tiene los menores costos, tanto del combustible como del gas, estas medidas han contribuido, además, por supuesto, de otras medidas que se tomaron en el contexto de la pandemia, el fideicomiso para inyectar liquidez a nuestras empresas, todo ese trabajo que realizamos de manera articulada para poder facilitar el comercio, para poder facilitar las inversiones. Todo eso hace que nuestra economía se haya mantenido dinamizada y se encuentre el día de hoy en uno de sus mejores momentos a nivel histórico. Solo para darles unos ejemplos, nuestras exportaciones a junio de este año están por encima en un 17% de lo que veíamos el año pasado. ¿Por qué esta es una tan buena noticia? Bueno, por una parte, antes del inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, las exportaciones caían, habían reducciones mes a mes de las exportaciones, y hoy lo que estamos viendo es todo lo contrario, es un incremento de 17% comparado con un año, con el 2021, un año en donde crecimos un 10.3%. Por eso es tan importante, porque no solamente no dejaron de caer, sino que además de eso estamos comparándolos con niveles exitosos de crecimiento que vimos en el 2021. En cuanto a las importaciones, las importaciones están en alrededor de un 27% más arriba de lo que estaban en junio del 2021. ¿Por qué es una buena noticia? Porque vemos que dentro de estas importaciones, al mes de junio, por ejemplo, el 37% de estas importaciones lo comprendían insumos para la producción, tanto local como para la exportación, pero también el 19% de este monto total de importación que vimos en junio va dirigido a la compra de maquinaria. Esto denota una ampliación en la capacidad de nuestras empresas para poder continuar cumpliendo con contratos e incrementar los negocios y con ello incrementar su producción y, lo más importante, por supuesto, incrementar los empleos en El Salvador. Además, hemos visto niveles de inversiones sin precedentes en distintos sectores de la economía y nada menos en el año 2021 lo cerrábamos con inversión privada en un 18.4% en relación a nuestro Producto Interno Bruto, la cifra más alta desde 1960. Y solo en un año hubo un aumento del empleo. Si comparamos mayo del 2021 con mayo de este año, ha habido un aumento de más de 60,000 empleos en nuestra economía. Pero también hay dos elementos que creemos como gabinete económico que es muy importante compartir con la población. Y es el hecho de que gracias a todas estas medidas que se han tomado, en El Salvador se logró contener esa presión a la alza en los precios, esa inflación se contuvo y con ello no hemos visto esos niveles de inflación tan altos. En el caso de Chile, por ejemplo, es más del 13% de inflación, cuando en El Salvador incluso hemos visto una reducción de un 0.4% comparado con junio de este año. Es decir, el cambio de junio a julio fue de 0.4 puntos porcentuales, una tendencia que no es la que estamos viendo en muchos otros países del mundo. Y finalmente, el segundo punto que quisiera recalcar es el hecho de que quizás no lo percatemos, pero gracias a todas estas medidas que se han venido tomando desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, en El Salvador no ha habido ningún tipo de desabastecimiento de productos vitales para el consumo de los hogares salvadoreños. Como lo mencionaba el ministro Zelaya, vamos a continuar monitoreando y vamos a continuar tomando todas aquellas medidas que nos permitan que esta realidad que vemos actualmente permanezca y mejore en el futuro. Muchísimas gracias.
Gracias, ministra. Escuchamos la intervención del ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Como Ministerio de Agricultura y Ganadería estamos apoyando al Gabinete Anticrisis en la implementación de las 11 medidas anunciadas por el Presidente de la República el pasado 10 de marzo. Tenemos involucramiento en 2 medidas concretas. Primero, la exoneración de impuestos a la importación de productos alimenticios y segundo, agilizar los permisos a proveedores de productos alimenticios provenientes de 67 países que tradicionalmente nos han abastecido de alimentos por vía de importaciones. Esto sin descuidar el estatus sanitario del país y garantizarle a la población que los productos que se importan reúnen las condiciones de calidad y salud que garantizan la sanidad de la población. En la implementación de estas medidas hemos acompañado a la Defensoría del Consumidor en la realización de inspecciones en diferentes lugares, entre ellas 3.154 inspecciones en lugares donde se comercializan productos de origen agropecuario, un total de 11.744 inspecciones en precios en las principales plazas de mayoristas y minoristas y un total de 3.721 inspecciones de precios de insumos agropecuarios en agroservicios y en bodegas de importadores. Estas acciones han sido posibles gracias al apoyo de 100 técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que han sido desplegados a nivel nacional para la realización de estas jornadas de inspección que han sido coordinadas a la vez con Defensoría del Consumidor, quien es la institución que cuenta con todo el amparo legal para poder actuar en el caso que se encuentren irregularidades. La forma de trabajar ha sido: el Ministerio de Agricultura hace la inspección y en el caso que encuentra algún actor del mercado que pretende aprovecharse de la situación para dañar el bolsillo de los salvadoreños, inmediatamente se da aviso a la Defensoría, quienes actúan conforme a la ley, verifican la situación y en los casos que amerita, pues actúan junto a la Fiscalía de acuerdo a la ley. Además de estas acciones de verificación en los diferentes mercados, hemos realizado algunas acciones que tienen que ver con garantizarle al pueblo que tengamos suficiente producción a nivel local para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población y a un precio racional. Primero, hemos hecho un esfuerzo sin precedentes por entregar 600,000 paquetes agrícolas para productores de maíz. Este proceso está por terminar, esperamos finalizarlo esta semana. Hemos entregado ya en Occidente, en la zona central para Central, y ahorita estamos entregando en Oriente. Únicamente nos queda pendiente entregar La Unión y Morazán, que en este momento lo estamos haciendo y esperamos terminarlo el día viernes. A estas fechas llevamos más de 500,000 paquetes entregados. Todos esos paquetes, los beneficiarios han tenido servicios de asistencia técnica, con lo cual vamos a garantizar que estos insumos van a ser utilizados de una forma eficiente, lo que va a conllevar a que mejoremos la productividad en nuestros campos. Hasta el momento, de acuerdo con informes técnicos que nos ha proporcionado el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, primero, no tenemos pérdidas ocasionadas por las lluvias que han caído en nuestro país. Eso es una muy buena noticia, pero además informar que el desarrollo físico de las plantas es satisfactorio. El crecimiento actual de las mazorcas de maíz es bastante satisfactorio. Aún no hemos podido evaluar la cantidad de grano ni el tamaño que contienen las mazorcas, pero sí podemos decir con un análisis técnico que la producción hasta el momento evoluciona de una forma positiva y esperamos
si todas las condiciones se mantienen, vamos a alcanzar nuestra tan esperada cosecha histórica, que va a ser suficiente para garantizarle a la población salvadoreña el consumo humano e industrial, y de esa forma dejar de depender de las importaciones. Otras actividades que hemos realizado tienen que ver, por ejemplo, con verificar que se cumpla la eliminación del pago temporal del fovial por parte de los pescadores. En un trabajo conjunto a la Defensoría del Consumidor hemos verificado las principales gasolineras donde nuestros pescadores compran su combustible, y a la fecha podemos informarle a la población que todas las gasolineras del país están cumpliendo con esta disposición, y los pescadores están siendo beneficiados con ese descuento. Además, está implementándose las modificaciones al fideicomiso especial para el agro, que reduce la tasa de interés con las cuales nuestros agricultores acceden a créditos. Hasta el momento el Banco de Fomento Agropecuario ha colocado más de 20 millones de dólares en esta oportunidad, incorporando nuevos sectores. Anteriormente solamente se podía canalizar créditos a granos básicos, maíz y frijol, y en esta oportunidad estamos canalizando créditos también para la ganadería, la pesca, la acuicultura, hortalizas y frutas, quienes ahora pues han tenido oportunidad de acceder a créditos para mejorar las inversiones en campo. También para el sector ganadero hemos realizado algunas acciones que tienen que ver con transferir tecnología en nutrición animal y sanidad animal. Hemos entregado semilla de sorgo forrajero, pastos de cortes, hemos vacunado ganado y también los hemos desparasitado, y en una próxima entrega posteriormente vamos a continuar entregando más semilla de pasto para los ganaderos. Esto es un componente de alta importancia en los costos de producción de leche. La alimentación animal es el 70% del total de los costos que tienen que invertir los ganaderos. Hemos apoyado también sectores exportadores como el cafetalero, que actualmente a nivel internacional está recibiendo un precio bastante favorable. Teníamos 30 años de no ver los precios que actualmente estamos obteniendo por el café nacional que se está exportando. En tal sentido, la instrucción del presidente es promover acciones que garanticen una mejora en la productividad del sector cafetalero, y para ello hemos entregado fertilizantes foliares para mejorar la productividad de esta cosecha que está por venir, además de entregar un total de 12,5 millones de plantas para la renovación del parque cafetalero, que nos va a permitir en un futuro cercano mejorar los rendimientos. Otras acciones que estamos desarrollando, por ejemplo, hemos presentado y la Asamblea Legislativa ya nos aprobó un decreto que va a permitir al CENTA la compra y comercialización directa de insumos en beneficio de nuestros productores nacionales, con lo cual pues vamos a poder mejorar la producción, la productividad en estos tiempos de incremento en los costos de los insumos. Quiero anunciar algunos resultados de todas estas acciones que he mencionado. En el caso de productos derivados de la leche, como el quesillo, de alta importancia en el consumo nacional, en el mes de marzo, cuando iniciamos con la implementación de las medidas anunciadas por el presidente de la República, el quesillo se vendía a un precio de $2.49 por libra. Actualmente, en el mes de agosto, el precio de comercialización de la misma libra de quesillo es de $2.29, una reducción total de 20 centavos y un 8% en total de reducción, mientras que en el caso del queso duro blando, cuando se iniciaron las medidas en marzo, la libra de queso oscilaba los $4.18. Actualmente el precio de esa libra de queso duro blando en el mercado ronda $3.49, cerca de 70 centavos de diferencia y una reducción cercana al 17%.
En el caso de la crema también hay una reducción de los precios en los mismos meses de comparación de 20 centavos, lo cual nos indica que las medidas que se han implementado están teniendo el efecto que esperábamos, pero también tenemos resultados favorables en otros rubros de importancia para el sector agropecuario, como son los insumos. En el caso, por ejemplo, del sulfato de amonio, entre marzo y agosto, aunque los precios han continuado aumentando a nivel internacional, la variación a nivel interno es únicamente del 4%. Lo mismo sucede en el caso de la urea. En los mismos meses de comparación, el incremento, aunque igual hay un incremento, ha sido contenido y es un incremento de apenas 4%, lo cual es una característica que únicamente se da en El Salvador y no así en otros países de la región. Considero como ministro de Agricultura que en el caso de nuestro sector, estas medidas, junto a otras que ya anunciaba la ministra de Economía, el ministro de Hacienda, el subsidio al combustible, aunque no es un apoyo directo para el sector, sí tiene alto impacto, puesto que a la hora de comercializar los productos, el tema de transporte es uno de los componentes más importantes, lo mismo para adquirir los insumos que nuestros productores utilizan para la producción. Y algo de más importancia, el tema del control que ha tenido el Gabinete de Seguridad para garantizarle al pueblo que ahora vivimos en un país seguro, tiene un impacto sin precedentes para el sector agropecuario. Había anteriormente zonas rurales donde estaba totalmente prohibido acceder y ahora eso ha sido superado. De tal forma que las inversiones en el sector agropecuario hoy por hoy son factibles, son viables y eso es una ventaja que en el futuro vamos a tener excelentes resultados. Esto está siendo demostrado por el interés del sector para continuar invirtiendo, mejorar la producción y los efectos los veremos en el cortísimo plazo. Ese es el informe de Agricultura. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Escuchamos la participación del viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Gracias. Muy buenas tardes, estimados ministros aquí presentes, estimado presidente de la Defensoría del Consumidor también, todas las personas que nos sintonizan. Desde el Viceministerio de Transporte y tal como lo anunciaba nuestro ministro de Hacienda previamente, nos pusimos a disposición de velar por el cumplimiento de las medidas económicas relacionadas con garantizar la nivelación de las tarifas de transporte público en nuestro sector transporte. Y producto de ello hemos venido trabajando de manera continua para garantizar controles a nivel nacional y que las tarifas en todo el sector sean respetadas, cuidando el bolsillo de los salvadoreños. Podemos remontarnos a los inicios del proyecto de control en los cuales incluso hubo personas del sector que sufrieron temas penales debido a incumplir el mandato de mantener las tarifas vigentes, y a esta altura hemos podido ya dar el cumplimiento a esta revisión y tener una cobertura de prácticamente la flota completa a nivel nacional verificada, garantizando el cumplimiento de estas tarifas. Hay una serie de estadísticas que quisiera compartir. A la fecha tenemos ya más de 10.076 unidades verificadas en estos controles que vamos a continuar. Hemos impuesto un total de 7.692 esquelas relacionadas con estos controles, de las cuales cerca del 15% están relacionados con el incremento de la tarifa. Hemos sancionado a 702 rutas a nivel nacional, de las 1.100 rutas aproximadamente que tenemos en operación. Esto hace un 55.4% de rutas sancionadas en este esfuerzo. Y al mismo tiempo nos hemos mantenido pues verificando que a la vez que se cumpla todo el tema relacionado con las tarifas, de igual manera estas unidades cumplan con todo el marco legal vigente para garantizarle a la población un desplazamiento seguro.
Creo que es importante mencionar que las tarifas del transporte colectivo afectan directamente a los salvadoreños, y en el marco de las medidas económicas lanzadas por nuestro presidente Bukele, el esfuerzo que se ha hecho desde el Viceministerio de Transporte junto con la policía, con todos los recursos que tenemos disponibles, ha dado buenos resultados, ya que las denuncias que hemos venido recibiendo por incremento de tarifas se han venido disminuyendo a medida ha venido pasando el tiempo. Yo quiero aprovechar también, antes de cerrar mi breve participación, así como lo hacía nuestro ministro de Agricultura, reiterar también que en el marco de las medidas han habido beneficios directos para el sector. No se ha tratado únicamente de llevar un control específico sobre el cumplimiento de las tarifas. La congelación de los precios de los combustibles definitivamente que ha sido un elemento de beneficio para todo el sector, quienes lo manifestaron expresamente de esa forma en una reunión que sostuvimos con ellos el día de ayer, y de igual manera nos daban esa buena noticia sobre la reducción, gracias a los esfuerzos del Gabinete de Seguridad, de la práctica eliminación del tema de la extorsión en todo el sector transporte, un flagelo que por años ha venido afectándolos negativamente, incidiendo de manera directa en su economía, y que hoy, por primera vez en muchos años, ellos pueden mencionar esa buena noticia y ahorrarse un dinero que, de acuerdo a las mismas palabras de ellos, era equivalente al subsidio que año con año nuestro gobierno les ha venido entregando. Vamos a continuar este esfuerzo de campo de verificación, procurando pues tener el control completo sobre la flota de transporte, exigiendo a los empresarios el cumplimiento de la ley y las verificaciones, y esperando pues que también desde el Viceministerio de Transporte podamos seguir colaborando con estas medidas lanzadas por nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, viceministro. Finalizamos con la intervención del presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Igualmente un saludo a todos los amigos de la prensa y también a nuestros queridos compañeros y compañeras del Gabinete Económico. En esta oportunidad, pues la Defensoría del Consumidor desea presentar un consolidado de las inspecciones que hemos realizado en conjunto por todas las carteras de Estado, que hemos estado en una cruzada. Un trabajo intenso, pero un trabajo bastante satisfactorio de cara al beneficio que tiene para nuestro país la estabilización de los precios y sobre todo el poder amortiguar este impacto de una crisis mundial que está afectando a mucha población, pero en el caso de El Salvador se han tomado las medidas acertadas por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, y que sin duda alguna este esfuerzo de verificación ha pues tenido un importante pues acompañamiento y sobre todo un importante resultado. Estamos hablando de más de 103.900 verificaciones a nivel nacional, 68.000 que se han realizado en términos del mercado de alimentos, esto junto con el Ministerio también de Agricultura que nos ha estado acompañando, más de 32.400 que, como bien mencionaba la ministra de Economía, se han realizado junto con la Defensoría del Consumidor, Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, y más de 3.500 verificaciones que hemos realizado junto con el Ministerio de Agricultura en materia de verificación de insumos agrícolas. El objetivo de estas verificaciones ha sido evitar los abusos como los incrementos injustificados de precio, evitar el acaparamiento y evitar la especulación. Situaciones que en el pasado se han presentado, situaciones que en el pasado han afectado de manera directa a nuestra población, y que en esta oportunidad el gobierno del presidente Nayib Bukele le ha puesto un alto y está aplicando todos los mecanismos administrativos, legales y procesales para poder sancionar a aquellas empresas que puedan caer en este tipo de afectaciones directamente para nuestra población. De hecho, de momento tenemos 260 empresas que están siendo investigadas por incrementos injustificados de precio en lo vinculado a harina de trigo, aceites, huevos, lácteos, granos básicos e insumos agrícolas. A la vez tenemos un monitoreo de 155 empresas vinculadas a los beneficios de la eliminación arancelaria de estos más de 20 productos que hoy en día El Salvador ha eliminado pues el tema impositivo, y que esto sin duda alguna viene a elevar pues los niveles de abastecimiento que hoy en día se tienen en nuestro país. De hecho, ya tenemos como resultado de estas investigaciones 47 procesos sancionatorios que ya están pues en el Tribunal Sancionador de la Defensoría. 35 de ellos ya fueron admitidos y estamos a la espera de que se impongan las sanciones, las cuales pueden derivar en multas de hasta 500 salarios mínimos. Esta labor de
de todas las instituciones del Estado, sin duda alguna, han contribuido a que hoy en día nuestro país, El Salvador, se ubique con la tasa de inflación, la segunda tasa de inflación más baja de la región. Estamos hablando de 7.4% versus otros países de la región, como es el caso de Costa Rica y el caso de Nicaragua, que tienen tasas de inflación del 11.5%, e incluso algunos de ellos que son pues directamente socios comerciales de los cuales importamos productos, pero hemos logrado esta estabilidad tan importante en los precios a nivel local. Al igual, contamos con la canasta básica más baja de la región. Este es el resultado también de estas medidas que estamos implementando, y qué decir de los precios más competitivos que hoy en día tenemos en los combustibles. Estos tres elementos demuestran la efectividad de las medidas y sobre todo de los beneficios que estamos dando a nuestra población para que puedan tener acceso a estos productos. Cierro justamente con una valoración de las inspecciones que hemos realizado esta mañana en uno de los principales centros de abasto, que es la calle Gerardo Barrios, acá en la ciudad de San Salvador, un punto muy importante del abastecimiento a nivel nacional. Y uno de los principales elementos que hemos rescatado es el hecho de las condiciones bastante favorables que existen para el mercado nacional, que ya se reflejan en los precios. La disminución en precios como del frijol y del maíz son elementos que resultan precisamente de todas estas labores que en materia agrícola el Ministerio de Agricultura ha estado impulsando, y que esperamos para este segundo semestre se comience ya a tener este resultado bastante positivo, y también a las muy buenas relaciones comerciales que tiene El Salvador con la región, que facilita pues el abastecimiento de cara a los granos básicos. Así que las perspectivas son bastante positivas para este segundo semestre en cuanto a que podemos garantizar el abastecimiento y precios bastante accesibles para nuestra población. Muchas gracias. Estas han sido las intervenciones de los funcionarios del Gabinete Económico. Abrimos un espacio a la prensa e iniciamos con Lorena Martínez de Canal 10. Buenas tardes. Para el ministro de Hacienda, quiero conocer su reacción ante una publicación del JP Morgan en específico sobre que uno de sus economistas dijo que las perspectivas del país siguen mejorando y que apoyan el planteamiento de El Salvador, que va a ser capaz de satisfacer el financiamiento para los próximos años. Sí, gracias. Vean, creo que es importante, lo dicho por JP Morgan, es un banco importante, un banco de inversión importante, que no necesito ni recalcar la importancia que tiene en el mundo del mercado bursátil, muy respetable. En reiteradas ocasiones diferentes bancos de inversión han dicho lo mismo, que nosotros tenemos la capacidad. No obstante, hay siempre algunos personeros que se encargan de tergiversar la información y no dar a conocer estas noticias positivas sobre el país. Nosotros mejoramos nuestro déficit fiscal pasando de un 0,2%, nuestro déficit fiscal primario, a un 0,8% al cierre de junio. Nuestra recaudación sigue bastante vigorosa, tenemos un 16% más de lo que recaudamos el año pasado y casi un 8% más de lo que nosotros mismos habíamos presupuestado. Es decir, más de 600 millones de lo que recaudamos el año pasado y más de 300 millones de lo que nosotros mismos habíamos proyectado recaudar este año. Eso ha hecho mejorar las finanzas públicas, y es importante traer esto a colación en el marco de la conferencia de las medidas antiinflación, porque ese incremento en la recaudación y el buen manejo de los fondos públicos que nosotros hemos hecho en materia de inversión, sobre todo orientando nuestros recursos a materia de inversión pública, ha hecho que nuestra economía tenga un crecimiento y también por ende la recaudación, ¿no? Este incremento en la recaudación es el que ha servido para poder pagar todos los costos asociados con estas medidas antiinflación. Si el plan antievasión no se hubiera lanzado en octubre del año 2019 y a este tiempo no tuviera la madurez técnica que tiene, las iniciativas o los movimientos que hemos hecho en estos últimos meses no hubieran sido posibles, o por lo menos hubiéramos tenido que forzar un poco más las finanzas públicas recurriendo a algunas operaciones. Pero por el momento, gracias a Dios, nuestros ingresos propios han soportado estos incrementos en el presupuesto general de la Nación, así como lo hicieron cuando COVID-19 también llegó. Así que es importante lo dicho por JP Morgan,
Esto también se une a las estrategias que estamos implementando para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, a la vez que continuamos invirtiendo. Es importante que la gente sepa que continuamos entregando computadoras, continuamos entregando los paquetes agrícolas a nuestros agricultores, que continuamos invirtiendo en todas nuestras obras viales. Ustedes pueden ver cuando pasan por algunas de las carreteras como pobladores o como ciudadanos, pueden ver cómo continuamos invirtiendo en bypass, pasos a desnivel, en algunos casos a periféricos, y a la vez que también continuamos mejorando nuestra asistencia en el sistema de salud. Ahora pues hay una nueva amenaza por la viruela símica, como se le suele llamar, y nuestros equipos mantienen ese monitoreo. Estamos atacando a las pandillas de una forma que nunca antes se les atacó, y de hecho nuestra meta es que las pandillas desaparezcan del país, lo cual van a tener un impacto directo en nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, mientras contenemos las medidas antiinflación, también trabajamos en todo lo demás que nosotros nos hemos planteado para, por fin, pues tener ese país que tanto deseamos. Escuchamos la siguiente pregunta con Raquel Herrera de Canal 6. Sí, buenas tardes. Para el ministro de Hacienda, Sí. ya dijo que el costo total de las medidas a finalizar este mes va a rondar los 360 millones. Sí. Y que si bien el precio del barril del crudo está bajando, todavía no se están a costos que se tenían pre-inflación. Saber si no han todavía definido si las medidas van a continuar, qué tan viable financieramente es seguir manteniendo las medidas, dado que son 360 millones y que todo ha sido costeado vía aumento de ingresos tributarios y por otra parte lo que han recolectado con el tema de la evasión. Y para el viceministro de Transporte, se sabe que a finalizar este mes los empresarios del transporte público deben cumplir con las revisiones técnicas como parte de los requisitos para entrega de subsidio. Si usted maneja datos de cuántos habrían ya cumplido con estos requisitos. Gracias. Sí, bien, ¿cuánto tiempo vamos a mantener las medidas económicas? Es básicamente, como les decía al inicio, cuando lanzamos las medidas en una conferencia de este mismo tipo, no depende directamente de nosotros, si hay una decisión política evidentemente de mantenerlas o no, pero los factores que crean la crisis no dependen del gobierno de la República. Lo que el presidente ha sido muy enfático es que mientras esos factores que crean crisis o choques externos se mantengan, nosotros vamos a continuar con las medidas que se necesitan. Ahora bien, ¿cuánto nos va a costar si continuamos con esas medidas? No todos los productos continúan con precios inflados. De hecho, ya vimos cómo algunos productos han cedido ante las medidas que nosotros hemos aplicado al comparar entre los precios que teníamos en marzo y los precios que tenemos ahora. Entonces, lo más probable es que la crisis empiece a disminuir y en esa medida también empiece a disminuir el costo fiscal para el gobierno. ¿Cuánto va a ser eso? Todavía no lo sabemos porque todavía tenemos que esperar los últimos cambios en los precios internacionales que se anuncian la próxima semana, sería, ¿verdad? El lunes, ¿no? Para la gasolina se anuncian precios el lunes, entonces nosotros más o menos tenemos esa información el fin de semana. Sin esa información nosotros no podemos decidir. Yo entiendo que a algunos les gustara que nosotros presentáramos, ¿verdad? Esta va a ser la ruta que va a seguir la crisis y esto serían las acciones que nosotros vamos a continuar, pero es importante que sepamos que las crisis no se planifican. Las crisis no tienen un rumbo definido como tal, de hecho por eso se llaman crisis. ¿Qué podemos hacer? Tener planes de contingencia como este, ¿no? Pero no podemos decidir hasta dónde llega, porque el término de la guerra entre Rusia y Ucrania no depende de nosotros. ¿Cuál va a ser el trato que van a tener alemanes y rusos por el suministro de gas cuando llegue el invierno a Europa y otros países? Pues no solo Alemania, pero otros países, eso no depende de nosotros, pero sí nos afecta. Entonces, creo que lo que deben saber la población y tener muy claro es que vamos a continuar con las medidas, vamos a verificar los niveles a los que el Estado salvadoreño tiene acceso para continuar brindando esta asistencia y vamos a dar todo lo que podamos, absolutamente todos,
Algunos me decían, ministro, no elimine el Cotrans o no elimine el FEFE porque vienen digamos, las crisis un poco más profundas y va a necesitar esos fondos. Y hubo un momento en el que nosotros solo salimos con la iniciativa del gas licuado, por ejemplo, porque todavía no estaba golpeando tanto el precio del combustible. Una vez golpeó el precio del combustible, quitamos FEFE, luego Cotrans, luego fijamos precios. Entonces, básicamente es una toma de decisiones sumamente dinámica, porque así deberían de manejarse las crisis. Así que el costo, si bien es cierto, a cualquiera le parece caro, pues 360 millones para la economía salvadoreña es bastante. Pero y el impacto que nosotros hubiéramos tenido en nuestro retroceso del crecimiento económico, la recaudación tributaria y sobre todo el impacto en los hogares salvadoreños hubiera sido sumamente alto. Y si el Estado puede soportar ese impacto, no solo es un tema de decisión, es una obligación como tal. Es una obligación soportar ese golpe. Porque como dije al principio de esta conferencia, para eso son los impuestos de los salvadoreños. Para hacer una protección universal cuando individualmente no nos podemos proteger o no podemos tomar algunas acciones. Así que eso es lo único que estamos esperando, tener algunos datos de precisión para luego anunciar los próximos pasos. Gracias. Gracias. Con relación al tema de las revisiones técnicas, nosotros hemos estado sentados con los operadores y hemos visto cómo existe una buena disposición de la mayoría de ellos para poder ir atendiendo el llamado que se les ha hecho y poder ir coordinando las revisiones. No tengo en este momento el dato de cuántas personas ya se habrán abocado a cumplir con este requisito porque, claro, ellos tienen prácticamente todo el mes todavía para presentar el comprobante de que la revisión ya fueron iniciadas. Sin embargo, creo yo que sí existe la disposición de la mayoría y anticipo que muy probablemente sí podamos comenzar ya con esa exigencia tal como lo anunciamos a partir del próximo mes, esperando que eso también ayude un poco a garantizar esa seguridad detrás de las que andamos siempre persiguiendo como viceministerio para garantizarle una mejor atención a todos los salvadoreños. Gracias, viceministro. Escuchamos la pregunta de Baltasar Ventura de Así es mi gente. Ministro Zelaya, ¿cómo se debe interpretar fijación de precios? Y la pregunta, le hago esto porque yo fui a una gasolinera Puma y yo he hecho regular, pero me sorprende que me cobraron 4.22. Cuando habla de fijación de precio, creo que la fijación de precio que ustedes han establecido es 4.15. Entonces, así lo entiendo yo, pero me dice, cuando yo les reclamo, me dice, es que este es servicio completo. Entonces, ¿cómo el ciudadano puede, digamos, establecer esa parte de fijación de precio en cuanto, digamos, a la gasolinera? Y esta fue una gasolinera Puma aquí en Santa Tecla. Sí, gracias. Por competencia le voy a pedir a nuestro presidente de la Defensoría del Consumidor que sea él quien le responda por tema de competencia, como dije, que es quien se encarga de verificar este tipo de precios. Por favor. Bueno, muy buenas tardes. Sí, con respecto a este tema es bien importante que el consumidor sepa que los precios máximos que en este momento están siendo pues regulados por parte del gobierno corresponden al denominado autoservicio, ¿verdad? Así es como está establecido en el decreto por el cual fue aprobado por nuestra Asamblea Legislativa, y en función de eso es bien importante que el consumidor siempre le preste atención. Puedo también darle fe, a partir de las verificaciones que hemos nosotros realizado en muchas de las gasolineras, hay algunas de ellas que dan el servicio completo y ellos están aplicando también el tema del precio máximo regulado. Así que también hay un elemento importante de reconocer de parte de algunas de estas gasolineras que están pues, a pesar de dar un servicio completo, aplicando las tasas o los precios máximos que están regulados en nuestro país. Escuchamos la última pregunta de Andrés Sandoval de Canal 33.
Sí, buenas tardes, ministro de Hacienda. Tomando en cuenta el ámbito que estamos viviendo con lo de la inflación y también tomando en cuenta que ya está por llegar el plazo para presentar el anteproyecto del presupuesto 2023, si me podría decir cuáles son las áreas que ustedes piensan fortalecer más y si me pudiese brindar montos. También, aprovechando la oportunidad, me gustaría preguntarle a la ministra de Economía sobre que está por vencer el subsidio a las MIPYMES. Si ustedes piensan mantener más allá de la fecha este subsidio a las MIPYMES por las que se pudiera ver afectadas. Y por último, al viceministro de Transporte. Ahora en la mañana estuvimos viendo aquí en el centro de Soyapango que muchos transportistas continúan bajando a los usuarios en medio de la calle, lo cual expone su integridad, ¿verdad? Tomando en cuenta que también hoy es el Día Mundial del Peatón. Entonces, si me pudiera decir, como viceministerio de Transporte, ¿cuáles son las medidas que ustedes aplican para evitar este tipo de situaciones? Gracias. Tal vez por precisión, si nos repetir la primera pregunta. Okay. Bueno, a usted, ministro, sí. Tomando en cuenta cómo se encuentra la situación con la inflación, ¿verdad? Y que obviamente el país, como los demás países, están siendo afectados. En el presupuesto 2023, ¿cuáles son las áreas que más piensan fortalecer? Y no sé si nos pudiese dar montos. Gracias, perdón, es que la relación entre la inflación todavía no la encontraba, pero sí, entiendo que era un comentario previo. Sí, evidentemente para el otro año estamos preparando el presupuesto general de la Nación. La Constitución de la República me exige que sea presentado antes del 30 de septiembre. Estamos en este momento trabajando con las instituciones en los diferentes techos presupuestarios para continuar formulando. Ya remitimos la política presupuestaria para su respectiva aprobación en Consejo de Ministros, que es, digamos, ese proceso empieza en abril. El proceso de formulación empieza en abril con el envío de la política presupuestaria. El presidente ha definido como áreas de gestión primordiales para el país salud, educación y seguridad. Estas serán los pilares que continúen fortaleciéndose porque son parte, pues, de nuestra estrategia de desarrollo y crecimiento económico, a la vez que también continuamos fortaleciendo la inversión pública, sobre todo. Esa va a ser un alto componente. Los montos no los podemos determinar en este momento porque todavía estamos trabajando con cifras preliminares. Los ministerios y todas las instituciones autónomas están realizando su programación presupuestaria y una vez la remiten, pues nosotros empezamos a consolidar. Tenemos desde aquí hasta el 30 de septiembre para poder presentar el anteproyecto y luego llevarlo a discusión a la Asamblea Legislativa. Ya todavía se le pueden hacer modificaciones y deben, pues, aprobarse antes del 31 de diciembre de este mismo año. Así que esperamos en los próximos días ya que empiecen a escuchar noticias sobre techos presupuestarios y otras iniciativas que son parte del proceso de formulación como tal. Gracias, ministro. En relación a la pregunta sobre el subsidio a micro y pequeñas empresas, ese fue un proyecto diseñado para poder acompañar a las empresas por un periodo de un año para poder adaptarse al incremento del salario mínimo, es decir, tenía su fecha de inicio y su fecha de finalización para preparar a las empresas en el incremento del salario mínimo. Habiendo dicho eso, hay otros programas de gobierno que estamos implementando constantemente, tanto desde CONAMIPE como desde el Ministerio de Economía, para poder acompañar a nuestras empresas, a las micro, pequeñas empresas, medianas empresas también, por medio de distintas convocatorias que salen a lo largo de todo el año, y aprovecharía para invitar a nuestras empresas a estar siempre visitando nuestras redes sociales, participando en nuestras redes sociales, nuestro sitio web, para poder saber cuándo se abren esas convocatorias para poder recibir este financiamiento. Quisiera también resaltar el trabajo que hace nuestra banca pública, Bandesal, el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, todos con la misma finalidad de poder apoyar a nuestros micro y pequeños empresarios con distintos productos que se adaptan a las necesidades de la población, que también están disponibles para poder generar esa competitividad y brindarle esas herramientas que necesitan a nuestras micro y pequeñas empresas para poder crecer.
Gracias. Bueno, con la pregunta un poquito fuera de contexto, me disculpo con mis colegas. Sí, hoy se celebra precisamente el Día Mundial del Peatón y hemos tenido a lo largo del día una serie de medidas precisamente buscando concientizar a los conductores y a los peatones sobre la importancia de asumir nuestra responsabilidad y jugar nuestro papel como usuarios responsables independientemente de si manejamos o nos conducimos en un vehículo no motorizado o a pie. Usted me señala una situación de Soyapango donde nosotros continuamente mantenemos presencia y tanto a través de nuestros inspectores y nuestros gestores y además de la policía estamos tratando de multar y llamar a la conciencia de la gente. Cuando me dice que hay un bus que deja usuarios no en la parada sino que a media calle, también hay un llamado de atención que hacerle al usuario que decide bajarse en ese punto. Acá creo que tenemos que entender que el tema de trabajar, el tema de la cultura vial, no solamente es algo que tenemos que exigirle al sector transporte, sino que hay mucho que hacer por el usuario mismo, que es parte pues fundamental de la toma de decisión y la toma de conciencia que necesitamos para ir abordando el tema de la siniestralidad. Nosotros hemos venido trabajando una campaña en los últimos meses que precisamente tiene como eslogan el hecho de que nada es por accidente, para tratar de hacer énfasis en que todos los problemas que tenemos de siniestralidad se pudieran evitar si cada uno de los salvadoreños asumiéramos nuestra responsabilidad. En ese sentido, pues, hay mucha campaña que va orientada a tratar de cambiar ese comportamiento de los usuarios y que precisamente en el mediano plazo seguramente nos va a ir dando resultados como los que ya de alguna forma refleja el hecho de que en este año tenemos, gracias a Dios, un 10% menos de accidentes frente al año pasado. Concluimos la conferencia de prensa y presenciamos el retiro de los funcionarios del Gabinete Económico. Agradecemos la cobertura